La evidencia es un fenómeno socialmente establecido, forma parte de lo habitual. Hace unas cuantas décadas consultar con un vidente, ir a que a uno le echasen las cartas, era algo así como adentrarse en el terreno de lo marginal, de lo prohibido, de lo mal visto. Hoy, a cambio, en las páginas de los periódicos, en las pantallas de los televisores, abunda la publicidad de adivinos, de videntes que se dedican a esa materia. Consultar, pues, con un vidente es algo normal. Sin embargo, en esa consulta se pueden obtener resultados desestabilizadores, porque el tema no es tan simple como a primera vista parece. Si uno de esos videntes, sirviéndose de cualquier sistema, es capaz de anticipar con precisión lo que va a suceder, los problemas que eso plantea son inimaginables. No en cuanto al concepto ya que tenemos de las capacidades de nuestra mente, sino en cuanto al concepto mismo del universo que la ciencia tiene. Lo malo, científicamente hablando, es que abundan los testimonios de personas afirmando que los videntes les han descrito, les han anticipado su futuro con pelos y señales. Yo creo que merece la pena que hablemos de ello. Sin entrar en cuáles son los mecanismos íntimos de la evidencia, que eso nadie lo sabe con certeza, lo que parece claro es que cada vidente necesita una herramienta que despierte o canalice su supuesta capacidad. Ha sido así desde siempre y en todas las culturas. El vuelo de los pájaros, las entrañas de los animales sacrificados, la forma de las nubes, la disposición de piedrecillas, palillos o huesos arrojados sobre el suelo, los pozos del café, cualquier método con el que el vidente pudiese interpretar lo aparentemente casual como una señal del destino. Entre esas herramientas hay unas que ligan la vida del hombre y los acontecimientos a un supuesto orden universal, basándose en que nada es arbitrario, que estamos condicionados por ciclos, como piezas del engranaje cósmico. La expresión de ese orden no puede ser otra que las matemáticas, los números, tomando como punto de partida nuestra fecha de nacimiento. La astrología es sin duda la más conocida de esas técnicas que nos vinculan con la dinámica del universo. Pero como los astrólogos sostienen que no es cuestión de evidencia, sino de cálculos matemáticos, la dejaremos aparte para ocuparnos de ella en otra ocasión. La numerología, en cambio, más simple en su elaboración y con mayor libertad en el momento de la interpretación, es bastante utilizada por los videntes. Bueno, la numerología para mí es la base antes de empezar una consulta, pues va por la fecha de nacimiento y te dice un poco el carácter de la persona, las aptitudes que pueda tener, los fallos o los inconvenientes, y eso también le ayuda un poco a orientarse. Y luego se hace con la fecha de nacimiento primero y luego con el año de esa persona o los años que tiene y el año actual. Eso le habla ya del año que estamos, incluso perspectivas del año próximo. Y ayuda pues para prevenir o para saber en qué etapa o en qué ciclo se está moviendo y dónde puede moverse mejor, porque hay etapas en las cuales se incrementa el tema laboral, otras tienen que ver con los afectos, incluso unos para finalizar cosas o iniciar otras. Entonces, depende del ciclo que esté viviendo esa persona, tiene más fuerza para una cosa o la otra. Entonces, es un poquito la base que yo utilizo antes de meterme pues en otros temas, ¿no? Porque es muy exacta la numerología, la mía, por lo menos la que yo utilizo. Cada 9 años se repite un ciclo a distinto nivel. Entonces, si tú aprendes del ciclo pasado en lo que has fallado, lo que no has hecho o lo que has podido hacer, pues de ahí sacas una experiencia para que en este próximo ciclo, en el que estás viviendo actualmente, no se repitan los errores y sacar mayor productividad a lo que tú deseas. Entonces, es como apoyo es muy buena la numerología, o sea, sabiéndola utilizar, y es fácil. También hay muchos videntes que se sirven de la bola de cristal. Es uno de los métodos más clásicos y tópicos en la literatura o la pintura. Obviamente en la bola no hay nada excepto el cristal, que además debe ser puro, limpio, sin burbujas de aire u otras inclusiones que puedan distraer al vidente. No es una técnica fácil, requiere gran capacidad de concentración y en ocasiones, según afirman algunos de los que la practican, llegan a visualizarse en su interior escenas,
visiones alucinatorias de lo que ha sucedido o está por suceder, aunque lo habitual es que sirva como medio para que el vidente deje su mente en blanco y surjan así las intuiciones. Simplemente pues pensar en la pregunta que le interesa, plantearla y bueno, pues a partir de ahí un poco empezar a ver qué es lo que se ve. Hay veces que no se ve siempre, o cuando no hay una imagen clara o nítida o no hay ningún simbolismo, es que esa pregunta no viene a cuento, o no hay, o que pregunte si me voy a casar y a lo mejor no hay matrimonio, no va a haber ningún tipo de simbolismo. Esa es la sensación que a lo mejor el que consultamos tenemos la sensación, que vemos como una especie como de neblina y como que la sensación de un vacío que puedes caer, pero que eso es al principio. Luego ya después de por sí, bueno, pues ver esa como una especie pues eso de nubes, de cierta niebla, y luego ya empiezan a surgir los símbolos. Pero la herramienta por excelencia del vidente es el tarot, un peculiar mazo de cartas que es en sí mismo un misterio. Está formado por 78 cartas, de ellas 56 distribuidas en 4 palos, que es lo que asemeja el tarot a las barajas convencionales. Cada palo contiene 14 cartas, 10 numeradas y 4 figuras que equivalen a sota, caballo, reina y rey. Pero además de esas 56, tiene otras 22 cartas que constituyen un grupo aparte. Son los llamados arcanos mayores del tarot. Cada una tiene su propia numeración y su propio contenido. Lo que no se sabe es si esas 22 cartas se añadieron a una baraja normal o son las barajas normales las que proceden del tarot tras suprimir ese grupo de los arcanos mayores. Y no se sabe porque el origen del juego de naipes, de la baraja, sea española, francesa o tarot, sigue siendo un enigma. Las escasas referencias históricas sitúan a las cartas en la Europa medieval. Por ejemplo, San Bernardino de Siena se despachó a gusto con ellas desde el púlpito en 1423, calificándolas de invento diabólico. Y un siglo antes, allá por el 1332, Alfonso XI de Castilla, el justiciero, instó a sus nobles a no jugar a los naipes, por considerarlo una actividad más propia de rufianes que de caballeros. Más atrás en el tiempo, las alusiones a la baraja se hacen aún más imprecisas. En el siglo XIII se menciona un juego de carticelas en Italia, y en Inglaterra se cita en algún manuscrito el juego del rey y de la reina, también como algo pernicioso e indigno de los nobles. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta de dónde proceden las cartas. Para algunos especialistas, su origen esté posiblemente en la antigua India, donde existía un juego formado por 120 láminas distribuidas en 10 palos, correspondientes a las 10 encarnaciones de Vishnu, el dios que junto a Brahma y Shiva formaba el Trimurti, la Trinidad hindú. Curiosamente, los atributos de Vishnu son 4: disco, concha, maza y loto, que se corresponden con los 4 elementos, como los 4 palos de la baraja: agua, tierra, fuego y aire. Menos sensata, aunque bastante extendida, es la hipótesis que sitúa el origen del tarot en Egipto. El sacerdote francés Coeur de Gébelin afirmó en su monumental obra El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, publicado en 1781, que el tarot era algo así como la síntesis de todo el conocimiento del antiguo Egipto, y que su autor había sido ni más ni menos que el mismísimo dios Thoth, una de las figuras más importantes del panteón egipcio, el inventor de la escritura, de las palabras y de la magia. A pesar de carecer de base alguna, la idea de que el tarot proceda del Egipto faraónico es tan sugestiva que incluso se editan mazos de cartas con los arcanos mayores ilustrados con representaciones de dioses egipcios y de personajes vestidos a la usanza de aquella cultura. Lo cierto es que con el paso de los siglos han ido apareciendo mazos de cartas en los que, respetando el esquema básico del tarot, los artistas se han permitido todo tipo de libertades. Este que estamos viendo, el de Luigi Scapini, es un buen ejemplo.
el ilustrador italiano ha recreado un tarot de gran belleza ambientado en el Renacimiento. Y aunque su estilo sea totalmente diferente al del tarot de Marsella, el clásico que sirve de base a todos los demás se ajusta a su simbolismo. No puede decirse lo mismo de este tarot francés editado por La Ducal, también de 78 cartas, pero cuyos 22 arcanos mayores nada tienen que ver con los originales, ni por su diseño ni por su contenido. Representan escenas que por su ambigüedad pueden inspirar al vidente, sugerirle situaciones que guarden relación con los problemas del consultante, pero que carecen del profundo simbolismo del tarot clásico. Yo ya te digo, empecé a echar las cartas, correctamente la baraja española con 8 años. Fue curioso porque yo no sabía cómo se leían esas cosas ni nada, y una vez en una reunión familiar, una amiga de la familia, pues esta mujer sabía echar la baraja española, y bueno, la estuve echando un familiar mío, yo estuve viendo ahí cómo lo hacía, y cuando se marchó yo dije que yo también quería echar las cartas. Entonces cogí a otra persona de mi familia y yo eché las cartas a mi sistema, porque claro, poco se me había quedado de lo que había visto de esa mujer. Y bueno, yo vaticiné que una persona concretamente de mi familia pues iba a marchar de casa, una serie de circunstancias un poco determinadas, y bueno, pues eso era contra toda lógica y no tenía sentido, y vamos, no me hicieron ni caso, y al cabo de los meses sucedió. Y es ese uno de los aspectos más sugestivos o más extraordinarios del tarot en cualquiera de sus variedades. Su diseño, sus formas, sus colores no parecen responder a criterios simplemente estéticos. Parecen poseer la especial cualidad de despertar capacidades que están ahí, agazapadas en lo más profundo de la mente. Alguien llamó al tarot la máquina de imaginar. Luego veremos si, como muchos suponen, hay en ese mazo de cartas reminiscencias de un saber, de un conocimiento arcaico, y si son en definitiva mucho más de lo que parecen a primera vista. Bien, vamos a conocer a nuestros invitados de esta noche. Alberto Borrás, que es nuestro asesor científico ya en este programa, ya ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones, y que probablemente él, como saben ustedes, es farmacéutico, es químico, es piloto, pero sobre todo es un hombre de unos amplios conocimientos científicos, y a lo mejor nos da alguna pista para, según la física o la ciencia de vanguardia, explicar el fenómeno de la evidencia. Intentaremos, aunque es un poco complicado, ¿no? Pues tendrás que intentarlo. Marisa Collado. Hola. Bienvenida. Gracias. Es la primera vez que estás en este programa. Y bueno, tú vienes practicando la evidencia. Efectivamente. Las mancias. ¿Las qué? Varias. Numerología, ya lo sé, tarot, numerología, etcétera. y tarot. Sí. Bueno, hay que decir que Marisa Collado, como nuestra siguiente invitada, son de las profesionales más serias y más reputadas que hay en este país. No podía ser menos, ¿no? Muy bien. Luego veremos a ver qué es lo que realmente ve uno, si es que se ve algo a través de esos resortes, de esas ayudas que son la numerología o el tarot u otras barajas. Yo te he visto Algo echar se ve, por supuesto. diferentes tipos de cartas. Bueno, vamos a verlo. Paloma Navarrete, nos hemos juntado con dos farmacéuticos, tú también eres farmacéutica, también soy farmacéutica. igual que Alberto, y llevas pues no muchos años, porque eres muy joven. Muchas gracias, pero llevo un montón de años. Como en el caso de Marisa Collado, también eres una de las videntes. A mí es que esa palabra me gusta, aunque ya sé que hace chiste, que vidente tener dos dientes, no, me refiero a videntes de evidencia con más prestigio también. Tú utilizas la baraja, pero también utilizas la bola de cristal. Yo utilizo la bola de cristal también, sí. Y luego nos vas a contar a ver qué se ve en una bola de esas. Muy bien, ¿eh? muy bien. Y nuestro último invitado, que no es un invitado, este es su programa, esta es su casa, que no utiliza y cualquier nada. día lo que tiene que hacer es dirigirlo y presentarlo él, que es Andrés Averasturi, porque además tiene mucha experiencia en el tema de mancias. Te habrás echado las cartas alguna vez, ¿no? Yo a mí mismo. No, te las has hecho Yo a mí echar. mismo solamente me digo cosas buenas y ya está. Alguna vez Paloma me ha dicho alguna cosa, ¿Eh? pero no tengo mucha fe en todo eso, la verdad. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí el tema de la evidencia me parece fascinante por muchas razones. Como comentaba en la introducción, porque solamente con un acto de evidencia
es decir, con acertar lo que va a suceder, no de una forma ambigua, sino con precisión, uno tiene que replantearse pues prácticamente todo lo que sabemos respecto al tiempo, respecto a la mente, respecto al universo. ¿Qué problemas plantearía para empezar? Y que no sirva de precedente, lo digo por vosotras dos, que es la primera vez que estáis aquí, no es una cuestión de que yo haga preguntas y respondáis, esto es un coloquio, una tertulia, así que hablar cuando queráis. Tampoco os paséis, pero intervenir en cualquier momento y no esperéis a que os haga una pregunta. La primera la hago para romper el fuego. ¿Inconvenientes estás diciendo a nivel de evidencia? ¿Inconvenientes o problemas que podemos tener? Lo que queráis. Si veo que hay preguntas, o Andrés, que podemos introducir, que sirvan para que nos aclaremos un poco, pues por eso hago yo la primera. De ser cierta la evidencia, y no es que yo dude, pero de cumplirse cualquier previsión o predicción que haga un vidente, ¿qué problemas plantea eso a la física, a la ciencia? Alberto, ¿qué piensas? Bueno, podría explicar una explicación científica. Yo podría contar una especie de parábola para intentar entender esto, ¿no? Entonces imaginemos un tren de estos antiguos que llevaban unos departamentos con dos bancos frente a frente, había un pasillo al otro lado y al otro lado había una ventana. Y los pasajeros que estaban en ese departamento veían pasar el paisaje, el tren iba avanzando, iba viendo y veían lo que iban en aquel momento, viendo por la ventana, ¿no? Y comentaban las cosas así. Pero entonces en el techo había encaramado un polizón, ¿no? Entonces el polizón, que era el profeta, ¿no? Y los profetas siempre han sido anticonvencionales como los polizones, ¿no? Entonces el polizón naturalmente veía mucho más lejos, veía lo que estaba frente del tren, veía lo que no veían los pasajeros. Estaba en otro nivel de espacio-tiempo distinto, estaba encima, en otro espacio. Entonces veía cosas a lo lejos. Entonces les decía a los de abajo, así por la ventana, ahora vamos a pasar por un túnel, tal, tal. Entonces se volvía, se agachaba, y se agachaba, se tumbaba. se tumbaba, entonces por todo oscuro, por el túnel, y entonces va pues respirando, tosiendo y todo. Y entonces, pues es verdad, este chico, ¿cómo acierta? Ahora vamos a pasar un puente por un río, tal y tal. Efectivamente, al cabo de unos minutos, pasaban el puente, veían el río. Pues este muchacho es muy listo, lo sabe todo, adivina el futuro. ¿Y cómo se las arregla? Pues nosotros, total, llega más, ya sea de un pueblo, que de cierta. Entonces, al final, pues pasan por un desfiladero, por estrecho, y entonces el polizón ve una roca enorme que se ha caído en medio de la vía y que el tren va a estrellarse y avisa que nos vamos a matar todos, que el tren, que parece el maquinista está dormido, todos nos vamos es el fin del mundo, es todo, y todos allí rezando allí porque se va a estrellar, y entre ellos, y si tiraremos el timbre de alarma, no, pero si no es verdad nos van a meter un multazo de miedo, pues no, pero al final uno se decide, bueno, tira el timbre de alarma y el tren justo se para delante de la roca y no pasa nada. Entonces, sí, ha habido una previsión, había adivinado una catástrofe, pero por el libre albedrío de una persona del departamento que no tenía miedo en aquel momento de la multa, ¿no? Ha tirado el timbre de alarma y se ha parado el tren. Entonces el polizón, el vidente o el profeta son el polizón, el techo del vagón sería lo que serían un medio, que serían o las cartas, o la bola de cristal, o las runas, o las caracolas, o lo que sea, ¿no? Sí. Que le sirven como de soporte, como el polizón le sirve el techo del vagón, y esto le sirve como soporte para ver más lejos que ven los que están encerrados en un departamento estrecho. No sé, y más o menos esto podría ser más o menos una idea más o menos comprensible cómo puede funcionar la evidencia en este sentido. Es un símil, pues, lo que pasa es que inmediatamente esa especie de cuento que has hecho reflejando muy bien lo que es la evidencia, a uno le lleva a plantearse qué quiere decir que el paisaje ya está.
porque él estaba viendo lo que iba a suceder porque ya existía. El Es paisaje decir, está. lo que va a suceder en la vida está ya. El paisaje está, pero... ¿Está por suceder o ha sucedido y tenemos que recorrerlo? El paisaje está, pero dentro del departamento los pasajeros son libres. Tienen un libre albedrío para tirar o no tirar el timbre de alarma. Sí, no, pero el paisaje está. el paisaje está. Pero eso ya Pero es puedes modificar desestabilizador, de ¿no? alguna manera algo, ¿no? Yo pienso que sí. Ya, pero el hecho Eso de te que esté, previene. aunque puedas hacer cambios y puedas prevenir y puedas prepararte y puedas modificar muchas cosas, y no somos esclavos y no del destino, sino que tenemos, que yo hasta puedo discutirlo, yo pienso de los que sí somos esclavos. Pero en cualquier caso, eso que estoy diciendo presupone que el futuro ya existe. Por lo menos existe el desfiladero, la piedra, el puente, aunque haya opciones de pasarlo o no pasarlo, pero ya una parte, lo que sería el esquema argumental, lo que sería el escenario, el decorado, llamarlo como queráis, del futuro ya existe, preexiste. Pues sí, porque el tiempo no existe. Lo que no existe es el tiempo es un Claro, problema nuestro. es un problema que el tiempo tenemos es un en la problema evidencia, nuestro, de sí, nuestras efectivamente. 3 dimensiones. Pues ahora vámonos, que se ha terminado el coloquio. Pues ya está. A ver, yo... No, porque ahora viene Andrés No, y ya Alberto, nos ha claro, terminado. el polizón es un jeta. Bueno, De entrada, porque naturalmente está situado en un sitio en el que sí puede ver lo que los demás no pueden ver. Los otros son unos infelices porque se creen que el polizón es sabio, cuando el polizón lo que hace es limitarse a decir lo que está viendo sin mayores consecuencias. Sí. Y efectivamente el problema del paisaje, de si existe el tiempo, en eso estaría más de acuerdo, pero entonces habría una especie de determinismo porque ¿dónde está la alarma de la vida, ¿no? A mí me hubiera gustado un montón de veces tirar de la alarma y parar el tren de mi vida y sin embargo nunca he encontrado el sitio. Y tampoco es mucha la multa hasta ahora costaba 5 duros por parar un tren, que yo siempre he estado tentado de tirar porque por 5 duros merecía la pena parar un talgo a toda velocidad. pero creo que han subido la multa. Ahora no, ahora ya no se puede, ya no bromas, las menos con la Renfe ahora. Pero el problema es ese, es decir, todo esto está bien como parábola, como la realidad. ¿Dónde están estas dos señoras? Porque no están encima de la vía. Es decir, ahí hay un componente mágico, que es el que yo, mágico, o vosotros me diréis que es el que yo me cuesta mucho creer. Es decir, ¿por qué tú ves cosas y yo no? Es que yo tampoco puedo hacer lo que tú haces y tú sí. O sea, para mí la evidencia es una profesión también. ¿Se aprende a ser vidente? No, bueno, se nace con algún tipo de facultad que Ahí vas está. cultivando, bien, pero tampoco a lo mejor yo no tengo facultad pues para ser una gran pianista o para simplemente tocar el piano. Ya. Se nace predispuesto, ¿eh? Pero realmente, ¿qué es lo que veis? Es muy difícil, ¿eh? Primero intentar Explicarlo, explicarlo, supongo que tendréis que utilizar pues eso debe ser un sentimiento, una sensación inefable y hay que transformarlo en palabras que se aproximan, pero que no llegan a describirlo perfectamente. Pero sí realmente qué es lo que sentís, qué es lo que veis, y luego tenéis la conciencia de que lo que estáis viendo es algo que si no se modifican las circunstancias va a suceder indefectiblemente. Es decir, si esa persona que tenéis enfrente no cambia de rumbo, va a tropezar ahí. Efectivamente, Sí. yo por lo menos... Pues venga, hablar Pues sí. de eso y Claro. contarlo, ¿no? Y además yo te diría que eso es una sensación muy clara. Exactamente igual que se sabe muy bien lo que estás viendo, que es diferente de lo que te puedes imaginar. O sea, cuando tienes una percepción, porque no vemos, yo no veo con los ojos, yo percibo, son como imágenes mentales. Entonces, cuando yo miro un vaso de agua o mi bola de cristal y veo una situación, una imagen, una persona, un lugar, sé que lo estoy percibiendo o viendo y que no me lo estoy imaginando. Hay una diferencia muy clara, que yo no te puedo explicar, o sea, eso es una certeza mía. Pero ¿con qué lo compararías? Tú también coincides. Sí, yo hablo por lo que me sucede a mí personalmente y yo pienso que Paloma lo mismo. De repente pues te pasa como una película, una situación que no ves, la ves en tu interior, ¿Cómo? otra es por sensación simplemente y otra pues es que oyes, oyes, son distintas ¿Qué os formas, vienen? ¿no? Como imágenes a la mente, como cuando uno está imaginando o recordando algo. Flashes, o sea, imágenes. No es, pero no es imaginación, que es lo que dice Que no, Paloma, es distinto, es muy completamente difícil distinto. de decírtelo porque yo llevo muchos años, 20 y muchos, en eso y me sigo sorprendiendo. ¿Dónde lo sentís eso? ¿En la frente? ¿En el plexo solar? ¿Dónde? En la mente. Depende, sí, claro. Yo pienso que En la mente, que o sea, según es Bueno, cada uno es que a supongo veces que es sabe. emocional, Es es que no lo distinto. puede, sí.
cada uno tiene unas sensaciones diferentes, ¿no? Pero vamos, para mí es una sensación de lo sé, mental, lo sé. Y me vienen imágenes. Y a veces hasta diálogos. Cosas que... Diálogos del señor que te está consultando. De la situación... en la situación en la que va a estar esa persona que me está consultando y, por ejemplo, en una reunión de trabajo, en un despacho, pues vas a estar con 2 señores y una señora en una habitación de estas características. Y además, el que tienes a tu derecha, en un momento determinado, va a decir, no me gusta nada esto que usted me está diciendo. Pongo por caso. Entonces, ahora entramos en la libertad del señor ese. Él, naturalmente, puede, según vosotras, cambiar ese destino. Claro, no. Puede cancelar esa reunión. Claro, puede cancelarlo. Entonces, lo que tú has visto que es... Pero no lo hace. Y entonces lo que has visto... La situación, vamos a ver, la situación está, pero las circunstancias se pueden modificar, porque si no, no tendría sentido. El libre albedrío. Pero que ya sé que es mucho más complicado porque estáis viendo lo que podría haber sido y no fue, que parece un bolero. No, pero previene de muchas situaciones. Nunca soluciona una evidencia, perdóname. Es que no es la solución ni la panacea que tú veas pero lo algo. que tú ves, la reunión de ese señor con las 2 personas, si el tío cancela la cita... Bueno, ese es un ejemplo que ha puesto Paloma, pero que tampoco te vas a pillar la reunión ahora. ¿Cómo ves eso? Es decir, ¿cómo ves eso? Que en realidad no existe, sino que pudo existir en un momento, pero no existió luego porque el tío canceló la cita. Porque el factor tiempo cambia totalmente. O sea, las evidencias vienen de un lugar, no sé de dónde, que no existe tiempo. Entonces estamos viendo cosas... El problema que tenemos realmente es el tiempo. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. No hablamos de eso. Un ejemplo. Con un chico joven que viene a echarse las cartas a casa y entonces, bueno, pues yo le echo las cartas y la bola, pues pon la bola. Y digo, bueno, vas a hacer un viaje. Yo te veo viajando de noche, en tu coche. Llegas a una encrucijada de caminos. Tienes 2 posibilidades para llegar al sitio donde tú quieres, que no me acuerdo dónde era. Si te vas por la carretera de la derecha, tienes un accidente. Si te vas por la carretera de la izquierda, no. Al mes y medio me encuentro al chaval escayolado de un brazo. Y además en una conferencia que yo di. Y se levanta y cuenta la historia. Y llegué a la encrucijada. Y dije, bueno, Paloma me ha dicho derecha a izquierda, pero yo me voy por la derecha. Por eso te digo que no suspenden la reunión. Se fue por la derecha, tuvo su accidente, que también le dije, es un accidente pequeño, pero... Y les escayolaron el brazo. Pero cabe la posibilidad, Paloma y Marisa, cabe la posibilidad de que no hubiera tirado, de que tirara por otro lado distinto. Claro que cabe, está su libre albedrío, su decisión, y obviamente si está delante de alguien es porque ha querido saber. Y luego tiene la opción. Entonces, eso complica más las cosas, porque, bueno, ya costaría trabajo entender que el que tiene la evidencia, la capacidad, ve lo que va a suceder. Pero en este caso es ver, no, si no se trata de soluciones, trato de entender los mecanismos por los que se produce eso. Pero eso que estáis contando significa que a lo que la mente tiene acceso, por lo menos en vuestro caso y en el de otros videntes buenos, es que ves no lo que va a suceder, sino las diferentes opciones que hay. Como si en vez de anticiparse a un futuro, estuvierais anticipándoos a varios posibles futuros, cuando menos a 2 o 3. Bueno, pero vamos a ver. Si no hay un tiempo, sino distintas líneas de tiempo, es que el tiempo es muy complicado. Entonces yo puedo meterme por esas distintas líneas de tiempo y ver lo que puede ocurrir en cada una de ellas. Y entonces la persona tiene opción a vivirlo de una manera o de otra. Digo yo, porque yo te advierto que yo veo, pero yo no sé ni cómo lo hago, ni qué es lo que está funcionando ahí, claro. Yo creo que el problema fundamental es el que apuntaba Alberto, ¿no? Es la relación espacio-tiempo y lo que tú decías al principio. Es decir, si creemos en la evidencia, no podemos creer, quiero decir, todo, las teorías de la física y todo lo más se desmoronan. No, yo creo que caso de los videntes. Yo creo que no. Yo creo que la física subatómica va a explicar todos estos fenómenos. La cuántica. Hay una tesis doctoral de un tal Everett del año 50 que cayó como una bomba. Es la tesis de los universos múltiples, que explica una serie de fenómenos de la mecánica cuántica que hasta entonces no tenían explicación. Y con la tesis de los universos múltiples hay múltiples universos en el cual estamos nosotros. Entonces podemos optar por un universo o por otro universo.
Y los tiempos pueden ser distintos en los distintos universos. Entonces, esta tesis luego fue completada por un premio Nobel, Archibald Weller, el de los agujeros negros, ¿no? Y realmente es una tesis que realmente todos los días se sigue hablando de ella como una posibilidad en la física, quiero decir, o sea, entonces los universos múltiples podrían explicar una serie de fenómenos de este tipo. Claro, yo estoy convencido. ¿Y por qué no introduce una cosa mucho más sencilla? Mira, el hombre, todos, desde que está sobre la Tierra, pues ha querido saber cuál es su futuro, porque debe ser una necesidad pues muy, muy humana y muy auténtica y muy íntima y todo lo demás. Y entonces hay gente que sois especialmente sensibles para intuir una serie de cosas. De ahí a que lo veáis todo eso, ese es el tramo que a mí me cuesta atravesar. Es decir, a mí no me resultaría tampoco fácil, con una cierta sensibilidad, imaginar el futuro de alguien que es normal, cercano a mí. Todo. Bueno, no sé si lo de la carretera de la derecha, lo del viaje, pues todo el mundo hace un viaje tarde o temprano, porque además como estáis un poco fuera de esto, es decir, que no estoy hablando, y tú sabes que te respeto mucho, Paloma, que te quiero mucho y a Marisa no la además tienes que decir lo que piensas. No, pero y claro, entonces me resulta, es que es muy fácil por una parte predecir cosas. Pero no es fácil, no es fácil. Pero vamos a ver. Es una gran responsabilidad. No, si yo será una responsabilidad. A ver. Escucha. No, para mí no es fácil. Eso que tú dices, totalmente de acuerdo contigo. Y muchas veces lo que tú ves es líneas de futuro que primero te las está contando telepáticamente el que incluso tienes delante. si va con buena voluntad te las cuenta porque te cuenta el problema. Yo no les dejo. Vamos, yo les dejo. Yo no les dejo. Yo les que dejaría. hablen. Claro, tú sí porque harías trampa, pero No, yo hombre, no hago pero- trampa, yo les dejo. Pero No, pones pero- un poquito la punta del capote y van entrando. No, pues no, pero no. Tú eso no les es. dejas, vale. No. Pero, por ejemplo, yo veo a una persona y le digo, vamos a ver, te vas a cambiar de casa, pero te vas a ir de un piso a una casa. Y Pero esa eso en el casa- plazo de cuánto tiempo, porque eso es el de un año. problema. No, de un año más o menos, año y medio. Pero además es una casa que te la que te la estás haciendo. Y entonces vas a tener problemas de agua. Va a Cosa haber un nada cuarto- rara en una casa Bueno, nueva porque siempre hay vale, problemas de agua bueno. en la casa Va a en la haber que una vaya. habitación que Bien. tú piensas ponerla así ahora y luego va a ser completamente distinta. Porque llega la señora y la Bueno, suegra y dice, pero ¿por qué que eso todo no eso puede yo poner no lo esas sé. estos rosas? Que todo Pero que eso yo no lo sé. Pero eso es normal. Que no es normal. Eso, todo tío que se pone una casa nueva, su señora no le gusta la habitación, que él ha decidido que sea su despacho y encima tiene Que no, problemas hombre, que con no, la que no, fontanería. que no es- El problema es que eso- si eso cambia de Decía uno casa. que era soltero. Exacto. No, Y que además Pablo. no tenía dinero. Pero claro, para y entonces comprar dice una este casa. señor, pues ha pasado un Además le año, tocó la lotería. ha pasado un año y no me he cambiado de casa. Y dice, claro, el libre albedrío. No. Con lo cual, claro, es que nunca falláis. No. Pero- Oye, que fallamos. Un momento, No, un por momento. No, supuesto porque que cuando sí. falláis es el libre albedrío. No, señor, fallamos. Vamos a No, ir fallamos. tomando temas de los que acaba de dejar sobre el tapete Andrés. Uno de ellos que me parece muy interesante es muchos de ustedes, pues con toda seguridad tienen la idea de que los videntes en general, y eso será válido en algunos casos, pero en otros no, y en el caso de las dos personas, de las dos mujeres guapísimas y muy profesionales que tenemos aquí, pues por supuesto que no. Pero existe la idea de que el vidente con habilidad va sacando, como sugería Andrés, al cliente le va sacando datos que luego después se los explica o se los cuenta de otra manera diferente y que todo su valor como videntes o toda su capacidad o su cualidad sería la de ser un hábil psicólogo de andar por casa con un buen conocimiento de las personas y con una habilidad para dar la vuelta a esa información que le has sacado antes. Eso no es real. Yo os En mi conozco caso, a las dos y tenéis interés en que el que va a consultar no cuente nada. Cuanto menos información os dé, Mucho mejor, porque menos os errores. No induce te al error. mediatizas, Menos puedes errores. ser más Menos. objetiva. Menos Para errores. mí es Contamina mejor. menos. Exacto. O sea que... Bueno, ¿de dónde sale esa información? Pues yo sigo sin aclararlo. Ojalá y lo a mí supiera, me ojalá y angustia lo mucho. supiera. Por ejemplo, ¿cómo empezasteis? Os levantasteis un día y yo ya veo. ¿Cómo empieza No, hombre, yo ya uno? veo, no, yo nací ya viendo, afortunadamente. ¿Cómo empieza eso? ¿Uno nota una capacidad que luego va desarrollando o empieza como por broma o cómo es? ¿Cómo es en tu caso, Marisa? Y En luego mi tú me caso, cuentas. pues hasta donde recuerdo, empecé a los 6 años viendo cosas, o sea, seres que nadie veía. Me ponía a hablar, tenía unas conversaciones larguísimas, me decían cosas que luego salían y bueno, Pero y en los aquella veías- época, pues qué fantasía tiene esta niña y Ya. tal, y te sentías marginada, no...
Veías no seres, podías comunicar. Veías elementales, o sea, seres de la naturaleza, y unas charlas larguísimas, las andaban muy bien. ¿Los veías como imágenes mentales de esa manera No, que habláis? jugaba como con imágenes ellos físicas? y sí, me enfadaba y de todo. Recuerdo que un día que bajé, que había pasado la varicela, pues se mojaron de mí, pero lo tengo grabadísimo ese elementales. tema. Elementales, enanitos, seres, ¿no? Te cuesta más, ya. Ya empezamos fatal. Yo me imagino los enanitos de yo las, se lo estoy contando de a Fernando piedra, porque ya sé que contigo. Que no, que no, hombre, que sí, además... No, pero que de verdad. te estoy explicando mi Que sí, experiencia. que sí. Que puede ser imaginación, mira, no lo sé, yo quisiera que me lo explicaran, realmente, porque te estoy diciendo que yo no termino de sorprenderme día a día. Incluso me viene una persona y empiezo a hablar, es como si me conectara algo o fluyera dentro de mí algo que yo no me reconozco hablando. Y a veces, porque conozco a la persona y lo que estoy diciendo, digo, estoy diciendo barbaridades. Se pone una especie como de piloto automático y te sale Efectivamente, como sería la escritura como yo esa... digo. Sí, efectivamente. Solo que hablando, ¿no? Tú dices Y luego cosas. a la larga o a la corta o en el presente tiene sentido para esa persona. Ya. Pero al conocerla, yo misma me estoy sorprendiendo e incluso digo, ¿pero qué estoy diciendo? Pero no Luego, lo puedes evitar. Entonces es una capacidad innata. En un momento determinado en tu infancia tienes capacidad de percibir o de ver cosas que la mayoría de la gente no ve. Hay otros que sí lo ven y que luego no lo cuentan o que lo olvidan. Y luego después el elegir, pues por ejemplo, tú utilizas la numerología y utilizas el tarot. ¿Eso ya es por afinidad o es porque te pones a estudiarlo Yo y te creo que convence más? Pienso que no lo eliges, te eligen a ti. Porque las circunstancias te van propiciando hacer esto. O sea, no lo provocas, pero se te pone siempre alguien delante que te está preguntando algo, que tú estás viendo algo y en ese momento lo hace. La numerología también llegó a mis manos, ya te lo expliqué en una ocasión, de una forma pues muy inverosímil. Y funciona. Y me da una base para iniciar todo y es exacta. Si como evidencia el tiempo se trastoca totalmente, no sabes si ha pasado o no ha pasado, pues la numerología sí, nos movemos por ciclos muy exactos. Ciclos en los cuales tienes que prevenir, otros que puedes actuar. La numerología se basa en la La suma fecha de de las nacimiento. letras de la fecha de nacimiento. No, las letras no. Es Los una nombres numerología no. distinta a La la fecha que de yo hago. nacimiento solo. La fecha de nacimiento simplemente. Y te habla de las edades que debes respetar, las que debes avanzar, las que son propicias pues para los temas de trabajo, de los afectos, incluso los pasos de dimensión. Pero, Isa, no me mires cuando me decía lo de los elementales porque yo me riera, porque luego Paloma, No, que yo a te ti no te miro porque conozco, pero a como tan Paloma la quiero cariñosamente mucho, nos llamaste y ya lo digo por aquí, segunda vez, a la vidente. de repente estás en su casa y pasan bolas de fuego, no se yo sabe sé muy que bien Alberto me de está qué. entendiendo más. Bolas de fuego, No, bolas de es fuego no, plano, pasan... bolas de energía. Es que se Bolas pasa una bola por allí. pasan bolitas. Antes de que vayamos a publicidad, hagamos una Algunos pausa. sí. Paloma, ¿cómo Algunos fue? sí. ¿Cómo empezaste? Sí, pero los veía como un de todo. Yo empecé también de pequeña, pero porque sabía las cosas que le iban a pasar a mis compañeras de cole. Entonces, pues con poca anticipación, pues yo sabía que fulanita se va a caer y se va a hacer un desollón en la rodilla, que en el examen de literatura nos van a preguntar no sé qué. Era un chollo, Paloma. Claro, era un chollo. Y todas estaban como locas. ¿Qué nos van a poner? ¿Qué nos van a poner? O sea, en los exámenes. Pero a mí me parecía una cosa normalita y corrientita, como que todo el mundo le pasaba. O sea, que hiciste la carrera... No, Por la cara, las quema. por la Más evidencia, quisiera por yo, la evidencia. porque luego todas estas cosas tan estupendas que yo tenía de pequeña se borraron todas. Me dediqué mucho a la cultura, a estudiar mi carrera de farmacia, a hacer teatro, a dirigir una revista, o sea, muy culturetas yo. Y todo esto... ¿No lo volviste a practicar? No, Vamos, no, solamente lo practicaba para ver si había o no había entradas en un cine cuando quería ir al cine. Mira, un telefonazo y terminas, ¿sabes? No, porque yo lo practicaba, me divertía practicarlo y yo decía, no vayamos a la taquilla porque no hay entradas, a los de la PAN. Y me decían, bueno, tú como siempre, llena de fantasías. Llamar por teléfono, llamaban y no había entradas. O sea, para esas cosas, ¿no? Para encontrar una farmacia de guardia y saber qué farmacia había. O sea, Me parece una frivolidad. absoluta. ¿Y por qué no hay que sacar la parte Qué práctica? bueno. Por supuesto, Pero- ¿por qué Pero no? Paloma, para saber si va a haber entradas o no. Pues sí. Tú para ver si vamos a ganar en el bingo o no. Con No, Pero ¿qué? luego yo ya, pero luego yo ya hice mi aprendizaje porque me fui a Guatemala, me encontré con mi maestro, con un chamán, y entonces ahí ya hice todas estas facultades que las tenía y las tenía dormidas. Eso es lo que yo quería preguntar. Eso luego se Volvió a educa. salir. Se educa. Sí. ¿no? Ah, Eso hombre, se educa aparte. Estuve 3 años trabajando O sea, como se una controla, enana. me imagino, porque si no te puedes No, vivir. yo no lo puedo controlar. O sea, como me gustaría, por Yo supuesto, que lo vosotros controlo. conocéis a Marichu, ¿os acordáis de Marichu, la de...? Marichu Guller. Sí. Era maravillosa. Esa era Marichu. terrible, estuve en un programa y me decía que cuando veía pétreo a alguien, dice, yo es que a veces miro a alguien, le veo pétreo
Y a los 3 meses, bueno, Está bien. claro, todo el programa sí. Claro. Imagínate que me mirase Petro o que me viera Pietro. Tal vez una de las barajas más ricas en elementos sugerentes que se complementan entre sí en cada lámina sea esta, la de Mademoiselle Lenormand, una célebre vidente francesa, nacida en 1772, que contó con clientes tan relevantes como el propio Napoleón. Son intentos curiosos, variantes interesantes, pero adolecen de un exceso de información. Están demasiado personalizadas y el tarot debe ir más por la vía de lo afectivo que por la de lo racional. Más que informar, debe despertar esa capacidad que supuestamente todos tenemos. Por lo del don, pienso que el don lo tenemos todos. Lo que pasa es que quizás algunas personas hemos nacido con esa sensibilidad un poco más desarrollada, pero como el niño que nace con cualidades artísticas para la música, para la pintura. Si tú a ese niño no le educas o no le cultivas, lo más probable es que se quede embrutecido. Entonces esto es como todo. Sí, una sensibilidad especial, pero luego hay que cultivar, hay que estudiar y tienes que profundizar en los temas. Todo parece indicar que efectivamente la capacidad de evidencia está presente en mucha gente y no se requiere demasiado esfuerzo para desarrollarla. Solo así se explica que en estas últimas décadas hayan proliferado tantos echadores de cartas. A no ser que, como sugería Elena Menéndez, gran parte de ellos tengan poco de evidentes y mucho de oportunistas. Pero con independencia del uso que los humanos hagamos de él, el tarot, máquina de imaginar, herramienta para la intuición o llave para activar circuitos cerebrales, está ahí desde hace no menos de 600 años, cumpliendo eficazmente su función, sin necesidad de modificaciones ni de añadidos. Este, por ejemplo, que ahora estamos viendo, es una edición del siglo XVIII y sin embargo es exactamente igual a los que hoy pueden adquirirse en cualquier tienda especializada. Es el clásico, conocido como tarot de Marsella, y sigue siendo el preferido por la inmensa mayoría de los cartómanos. Tal vez el encanto que despierta el tarot y las cartas que de él derivan, conservando al menos parte de su esencia, se deba precisamente a que los que lo utilizan no solo observan que funciona, sino que además intuyen que en él se encierra un profundo conocimiento, un profundo e inaccesible conocimiento. Bien, habían quedado ahí sobre, no sobre el tapete en el aire, una serie de cuestiones, pero también me decíais mientras duraba la publicidad que queréis hablar o expresaros un poco sobre la comercialización excesiva, abusiva diría yo, que se está haciendo de esto, ¿eh? Sobre todo pone uno la televisión a altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada y está todo lleno de anuncios donde hay todo tipo de tarot, ¿no? El de los ángeles, el de los bajitos, el de los altos, el tarot del sol, el de la luna, el de... muy sexys algunos. Aclaramos el futuro. Sí, algunos. Bueno, vamos a dejar... De los 906. Vamos a dejar ese tema, luego verlos, entramos. no de llamar. Ah, creí, te iba a decir que vaya No, hombre, es incredulidad. que tú fíjate que esto de los 906... Me encanta que no me haces ni caso, venga, seguid. Dime, Venga, vale. Fernando, perdón, es que como ha dicho que yo me podía presentar esto, pues yo me lo he tomado al pie de la letra. No, hombre, que los 906, es que tú no ves la televisión por la noche, pues es muy bonita. El problema que tienen es que, además es curioso, ¿no?, cómo evoluciona, porque al principio eran grabados. O sea, tú llamabas para saber tu futuro y aparecía una cinta, lo cual, claro, ya era bastante espeluznante y desprestigiador, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya han hecho gabinetes como de 24 horas de urgencias donde se te pone una selección de videntes como si hubiera videntes debajo de la piedra. Vamos a ver. Yo no sé. No hay videntes debajo de la tierra. De todas maneras, el tarot es un instrumento que se puede aprender a echar. O sea, y hay libros es un libro. que se venden. No, yo doy clases de tarot. Por ejemplo, yo enseño toda la simbología del tarot, toda la mitología del tarot, toda la antropología del tarot y cómo utilizarlo. Mis cursos duran un año, para saber un poquito. Y entonces en estos gabinetes están cogiendo a personas que no tienen ni idea
Tienen de echar bonita las voz. cartas. Que tienen bonita voz. Exacto, les preocupa mucho. tienen bonita voz y ya está, y no tienen ni idea. Entonces le dicen, bueno, os turnáis, son 4 horas de estar aquí al teléfono a tanto la hora o a tanto por cliente, y ya está. Y personas que se han leído un librito o que no se lo han leído, están haciéndolo, y eso es lo que no hay derecho, diría yo. Dirías, tú lo has Claro, dicho, de hecho. pues ya está. Yo no sé, Marisa, si estáis muy... La Yo gente que estoy- sois seria en este tema, Por me imagino supuesto, que como es tampoco duro, ¿no? estoy de acuerdo en las estafas. O sea, las personas que manipulan a alguien porque tiene un problema y en ese momento es vulnerable y va y se entrega y te lo cuenta y le dan la solución y un dinero que tiene que pagar muy importante, y si no, no se le soluciona. Yo estoy en contra de eso. Los trabajitos, De dices. los trabajitos Bueno, famosos, bueno. que yo sé que se han arruinado Eso no es personas trabajito, lo de que limpiar además las casas, especulan el mal de ante el ojo. dolor de la gente y la preocupación. Entonces, yo ante eso, que no funcione nadie que les pida dinero para un trabajo. Pero, Marisa, ¿cómo, Es legal. Paloma, Primer ¿cómo mandamiento. puede Es que haber alguien funciona, que es que crea funciona que tiene así. mal de ojo? en Bueno, este vamos Pero a ver. vamos, es que no se trata de mal de ojo. Por ejemplo. Tú vas a lo mejor porque un hijo tuyo está grave o está desahuciado. Vamos a suponer la eso. seguridad Te social. agarras a lo que sea. Te acoges a lo último, que puede ser una persona que trabaje en eso. Bueno, pues ya no estaríamos hablando de evidencia, sería No, otra eso cosa. No, ya es pero otra como ya historia. Está muy viene mezclado. Paralela, Pero ¿no? empieza con la Detrás, evidencia, sí. ¿sabes? Pues El sí. tema empieza con la evidencia. Y supongo que Yo aún- veo que aquí alguien te ha hecho daño. Supongo Efectivamente. que aún dentro del 906 y todo eso, pues habrá gente capacitada y habrá gente que lo haga bien, aunque no sea la norma. No lo sé, realmente. Seguramente hay gente que lo yo hace no he bien. llamado, no he llamado nunca. Pero yo no quería meterme con nadie. Con Yo lo sí. del 9. Bueno, yo no, pero Marisa, vosotros sí, estáis. Esta es vuestra No, hombre, yo... Venga. Sí, no, porque es que lo he visto día a día, las personas que llegan destrozadas, arruinadas, hechas polvo y muy mal. O sea que Porque yo pues, quiero también hacer a través hincapié en de esos eso, de verdad. teléfonos también hacen trabajitos, también ofrecen Bueno, yo soluciones. lo de los teléfonos considero Ya. que para hacer una pregunta superficial a lo mejor sirven, pero para una cosa puntual o importante información, me parece sí. una estafa, sinceramente. No, ¿sabes qué ocurre también? Bueno, eso ocurre con los teléfonos y ocurre con los videntes. Se crean dependencias. Que es otra cosa que yo no admito tampoco. Es decir, a mí viene una persona a verme y le digo, hasta dentro de 6 meses no te quiero volver aquí. A ver aquí, te quiero ver con los deberes hechos, además. Yo pongo deberes. En la Yo paloma. pongo deberes. Claro. Entonces, bueno, 6 meses, o sea, no antes de 6 Sí, pero meses. Paloma, la persona que es dependiente, perdona, es dependiente de todo. O sea, a lo mejor se toma la temperatura todos los días por la mañana claro. o llama al abogado todos los días Bueno, a ver qué. pues los qué tiene que teléfonos hacer. estos crean dependencias, porque además a las personas que tienen el negocio del teléfono lo que quieren es que les llamen mucho Hay una y adicción. ellos mismos crean esa adicción. Y aquí estoy y llámame en cuanto quieras y entonces pues si las personas suelen ser dependientes de por sí, si les empujas un poquito, pues fíjate. Ya. Nos han hecho No, tienes polvo, razón. Alberto. Y nosotros que vamos a poner una línea de esas, la están tirando por los suelos. Alberto, aquí antes de que viéramos la segunda parte del documental o del reportaje, no sé exactamente cómo definirlo, quedaba en el aire algo que bueno, que parece, si no claro, cuanto menos posible. Y es que todos tengamos en mayor o menor medida una capacidad de previsión, de predicción, de adivinación, que en unos casos se desarrolla, en otros no, pero que sería algo que formara parte de las capacidades de nuestra mente, por lo menos potencialmente, ¿o no? ¿Tú qué Yo piensas? creo que sí, que prácticamente un 90%, prácticamente todo el mundo tiene esta capacidad, más o menos, ¿no? Quiere decir, hay quien nace artista, pintor, y luego, y otro que no nace artista, pintor, luego hará unos dibujos técnicamente perfectos, pero le faltará el toque mágico que le da el artista. Y entonces un poco como todo, se puede aprender, pero quizá los que tienen ya una capacidad innatas desde un principio le dan un toque que no le pueden dar los demás, ¿no? Aparte luego, por ejemplo, actualmente incluso descartando las personas, hay unos programas magníficos de ordenador. ¿Ah, sí? ¿no? Con lo cual, prácticamente, si lo que funcionara solo, por ejemplo, sería el orden de las cartas y lo que dicen las cartas, no haría falta el vidente, podría hacerlo todo un ordenador. Claro. Y entonces muchos de estos por teléfono
serían, y me parece que algunos son trozos de cintas grabadas y que es un ordenador que está allí detrás y te va sacando los trozos de cinta de unas personas que más o menos dicen esto, ¿no? Pero que no tiene... Entonces es una cosa que siempre me ha preocupado a mí bastante, es la importancia que tiene, por ejemplo, llevemos el ejemplo, las cartas, el orden en que pueden ser las cartas, si sale una espada, si salen copas, si riquezas, espadas, desgracias, este tipo de cosas, ¿no? El orden que salen las cartas, o no tiene... Porque a mí me ocurrió una cosa que me preocupó una vez, que me preocupó mucho, ¿no? Estábamos en una reunión en Barcelona, en una casa, y había una chica que se había dedicado a tirar las cartas algunas veces, pero lo había dejado un poco por problemas de conciencia, porque le habían pasado cosas un poco raras. Entonces la anfitriona se puso pesada, que le tiraran las cartas, que le tirara ella, se negaba. Al final, bueno, sacaron una baraja española, echó 7 cartas allí, tal, no. Esto es imposible, no puede ser, no, tal. Entonces, no puede ser imposible, tal. Entonces hizo algo que no debería hacerse nunca, que es, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Mezclaron otra vez las cartas, barajaron otra vez, volvieron a echar las cartas, tal, otra vez, las 7 cartas exactamente igual. Entonces ya, un escalofrío general, entonces cogieron todas las cartas, las mezclaron encima de la mesa, como si fuera un dominó, a ver, tal. Las cartas bien mezcladas, volvieron otra vez a echar las 7 cartas, otra vez las 7 cartas iguales. Como que una carta puede ser del derecho o del revés, yo lo calculé las probabilidades, ¿no?, de que 7 cartas en una combinación en una baraja española, y me salía una posibilidad de una de 10 con 50 ceros elevado a 50, o sea, más que partículas atómicas hay en el universo. El que pudiera suceder 3 veces esta combinación, ¿no? Realmente me preocupó esto, no lo que acertara o no acertara, porque lo otro sí que se van a morir 3 personas muy próximas en un plazo muy corto, pero las personas ya estaban bastante tocadas y la probabilidad era bastante alta que se murieran. Lo que realmente me impactó fue que 3 veces seguidas, como si hubiera un prestidigitador cósmico, ¿no? Pero lo maravilloso es que mientras tú estabas contando eso, Paloma estaba diciendo que sí, con toda tranquilidad. Que fuera manipulando aquello, y realmente, y esto realmente le doy vueltas y no entiendo el porqué. Pero eso pues pasa, mira, Paloma. eso pasa, no te digo las 7 cartas iguales en el mismo orden, pero yo a las personas... Un momentito, ahora sí, un inciso, eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo. Es tremendo, sí. Ya. ¿Tú crees? Sí, me parece Ya lo encuentro algo como natural, incomprensible. lo bueno que tiene, es más natural. Tratar de explicar eso dentro del concepto que tenemos del universo, de la materia, de la vida, del tiempo, todo. Pero es que el concepto que tenemos del universo, de la materia y de la vida y del tiempo va a cambiar muy deprisa. Pero de momento es el que sirve para que haya unas cámaras de televisión, para que llevemos ropa, es decir, es válido en muchísimos Sí, pero no está aspectos. cerrado. Y entonces tienes la puerta abierta a todas estas cosas. ¿Pero por qué decías que sí con esa tranquilidad Pues cuando porque contaba yo Alberto eso? yo cuando las personas vienen a verme, yo les echo las cartas 3 veces. O sea, baraja la persona, les echo una primera tirada, luego junta todas las cartas, vuelve a barajar, echo una segunda tirada y junta todas las cartas, vuelve a barajar y se las vuelve a echar una tercera vez, ¿no? Bueno, pues en esas 3 veces las cartas claves de las tiradas se repiten siempre. Sí, Pero la interpretación nunca es unívoca. Es decir, la muerte no significa la muerte, sino depende con quién acompañada, sí, la intuición que tú tengas. Pero que las cartas se repiten, y esas cartas son las de esa persona, no las de otra persona. Es decir, yo eso se lo he visto hacer a Marisa y a Paloma, y además yo he consultado con ellas en alguna ocasión. Tú también. Y entonces, claro, todas estas cosas las hay que experimentarlas. Experimentarlas. Yo me pasé años que todos los medicamentos que salían nuevos los probaba a ver qué pasaba dentro de mi especialidad. ¿Estás vivo? Los síntomas secundarios. Hay que aprender desde ahí, desde la arena, ¿no? No desde el tendido. Pero, abundando en lo que estaba diciendo Paloma, es que dentro de la amplitud y significados que tienen las cartas, y aunque no sean las mismas en esas tiradas,
ni estén colocadas exactamente de la misma manera, sí son tiradas en las que el resultado es equivalente. El significado es el mismo. Significa lo mismo, aunque sea, y podría significar todo lo contrario. A mí eso es algo que me llama la atención, porque algo de cartas, pues al menos en teoría sí sé. Pero aparte de las cartas, aparte de lo que sale ahí, aparte de ese poder que estaba diciendo Alberto, de que algo o alguien, como una especie de croupier desde el otro mundo metafísico, ordenara las cartas, hay muchas veces o algunas veces en que estáis o en la bola o en los números o en las cartas viendo unas cosas y de repente algo pasa, veis una imagen que tiene una fuerza distinta a lo que estáis y que os dice de una forma especial algo que indefectiblemente va a suceder. Es que lo vas Eso diciendo para- así. Sí. No para. O sea, yo cuando voy haciendo la numerología me están hablando los números y voy diciendo. Pero de repente no te viene una imagen en algunos Sí, casos. es que se en los entremezclan que- imágenes, sensaciones, voces. No lo puedo precisar. Ojalá y lo pudiera controlar a mi antojo, porque sacaría más provecho. No, pero yo No, te sí, entiendo lo que tiene tú como dices, una llave, Fernando, y una eso es imagen que así, es o sea, una tú estás llave. siguiendo una línea de evidencia normalita y de repente se te presenta una certeza de algo contundente, o sea, de una forma tan contundente que es que lo dices y te juegas el cuello. Puede que lo pierdas, yo todavía no lo he perdido. Y es así, y es así. Y eso es un hecho concreto, determinado. Va a pasar. Pero bueno, ¿cómo? Pues si yo voy por otro lado, sí, esto va a ocurrir. Pero eso es terrible. Y ocurre. Sí, no es y ocurre. agradable. Eso es lo que... No No es es agradable agradable. ni para vosotros ni No, para, no, para ni para nosotras. el Yo señor estoy que lo diciendo ve, por ¿no? mí y yo considero que yo he Por eso pasado te digo. muy malos momentos y lo sigo pasando. Porque percibís que eso no Quieres tiene decir cosas a modificación. veces. Exacto, No te gusta. en esas Sí. cosas que son puntuales, Son porque no tremendas. es Y siempre aparte que así. tú puedes ver Sí, cosas esas de tipo cosas personal. están ahí, Que o sea, te es que duelen están, y están no ahí. son modificables. Sí, De ¿cómo que repente pueden veis cosas de tipo personal? que esa persona que le estáis Pues que- echando, que- espera un momentito, sí. las cartas por un tema, una consulta de trabajo profesional o afectivo, de repente aparece una imagen y dice, este tío la va a palmar y además en breve. Eso pasa. No lo que estoy Yo no me preguntando, algo que considero- aparece no que me no... considero vamos a decir, con la responsabilidad de anunciar una muerte. pero Estamos verlo, en digo- teoría, digo otra cosa verlo. que lo digas, ¿eh? efectivamente. Porque- Sí, prepararle un poco un peligro de muerte, sí anuncio Pero eso. digo, lo ves, aunque no lo digas. Se ve a veces... Es que yo he visto personas que realmente, por numerología y lo que estaba viendo era un paso de dimensión, una muerte, y de alguna forma estuvieron gravísimos, estuvieron incluso clínicamente muertos y siguieron después Pero no puede ser viviendo. una metáfora que siempre es muy socorrido, el paso de dimensiones es que un Es cambio que no de me gusta vida y decir no sé muerte. qué. Por eso digo No, paso pero de te digo que dimensión. dice, no, es que es un cambio radical en tu vida, que te vas a meter No, eso cura es o otra algo por el cosa. estilo. No, Eso, hombre, eso es que se la cambia. muerte con el tarot, Paloma sabe, depende, es Sí, una eso una puede ser. mutación, La un muerte cambio, no es depende la, con quién. la carta de la muerte en el tarot no es la carta. No, de la no muerte. es de que te No, tienes que morir. no, lo que pasa es que de es muy morirte. espectacular, claro. Pero- Y lo de la bola de cristal, Paloma, tú reconoces que suena un poco a TV. Porque lo del tarot es serio. Que es una cosa que nos viene y son muy bonitas y hay algunas barajas verdaderamente preciosas. Preciosas. Pero verte con la bola de cristal es que suena como las hermanas suena, Gilda. Suena las hermanas Gilda. O el mago ¿tú crees? Merlín, tampoco ¿Eh? te pongas con las O al mago hermanas Merlín, Gilda. me da igual. Hombre, mucho más bonito Pero que que la mancia, las vísceras de una paloma, bueno, pues eso tiene ahí una cosa sanguinolienta, Pero ese es folclórico, espectacular. esos son Pero otros Pero temas. y una bola de cristal no es Y lo folclórica, pueden ver, y lo Marisa. pueden No, la bola de ver. cristal es folclórica porque se ha convertido en folclórica, lo han convertido en folclórica. aparte que tú- Una bola de cristal es como un espejo o como un vaso de agua. Que en un vaso de Pero agua si se tú ve te estás muchísimo. pasas el día mirando No, el yo no vaso me de refiero a la agua. bola de cristal folclórica, he No, dicho no. las No, vísceras. no, no, ya, mucho ya, cuidado. las vísceras. No, el agua o los cristales lo único que hacen es un elemento para que tú puedas concentrarte. Exacto, es lo que te quería preguntar. elemento Y si de tú te pones concentración. así, Pues ya También, está, también, vale. también. ¿para qué sirve todo Y lo si te demás? miro a los ojos Porque nos también gusta vale. ver. Mires que me ves Petro y ya me pongo nervioso. No, yo no veo Petros, Te no, esa condiciona no era yo, mentalmente. esa era otra. Efectivamente, No es veo una Petros. cosa pura No, que tú estás sí, viendo pero que no te dice es nada, un por elemento lo de tanto puedes concentración, dejar fluir. porque ver, o sea, percibir, se percibe. O sea, es la clarividencia, la capacidad de percibir, pero si tú tienes un elemento en el que concentrarte, eliminas el ruido de fondo. El techo del tren que decía Alberto el ruido del mundo. polizón. del polizón, en esa metáfora tan bonita. Yo vuelvo a lo mismo, sigo sin saber ¿Qué lo que es la ves? evidencia ni qué es lo que veis. Pero al decirme Nos que se explicamos produce, mal. que se produce, no, Es me que no estáis debe ser hablando de fácil lo que explicarlo. sentís, de lo que veis, pero no sé lo que es el fenómeno, que no sea lo que la mente vuestra accede a qué es lo que realmente está viendo. Si lo que la persona que tenéis enfrente inconscientemente sabe de su, como si viniera con el guión hecho
y vuestra mente accediera al guión de esa persona, que es una posibilidad, o algo que trasciende a la persona y a vosotras mismas, y vuestra mente, a través del artificio que uséis, os coloca en el techo del tren que decía Alberto. Pero esas cosas que percibís, que son especiales y que esto no falla, esto va a suceder y además sucede indefectiblemente. Eso, insisto, diría o vendría a decir que nuestro futuro o los hitos fundamentales de nuestro futuro, de nuestra vida, están ya marcados. Están en algún sitio del espacio-tiempo. No van a suceder, están ya. Pero pueden ser modificables o alterados de alguna manera. Por eso digo, Marisa, los que veis como especiales, ¿no? Los que veis que hay general. cosas que no se pueden alterar de ninguna manera. ¿Veis pueden ser algunas tres cosas? en la vida. Pues pueden a ser esas me tres en la refiero. vida, Andrés. A esas cosas Las concretas mínimas. que de repente Pero veis. esas están ahí. Bueno, Eso ¿qué es eso? Nuestra vida está hecha, tenemos libertad de movimientos, pero tenemos marcados en nuestra biografía una serie de estaciones en el recorrido por las que hay que pasar, da igual que vayamos haciendo eses o derechos. ¿Dónde está eso? Esa realidad donde existe, aquí no está. Yo no la veo, no la percibo, no la siento. Yo creo que... Es que hay muchos niveles de realidad. Sí, no, pero que eso está bien, pero son palabras que las utilizamos, son términos convencionales, pero sigo sin entenderlo. Pero es que es algo que no entiendo obtuso. yo, que me lo estoy No lo vas a planteando entender, desde que inicié en esto, o sea, el por qué y cómo me pasa a mí, y yo lo que te puedo decir es que siento como que me vacío un canal que se abre y que se llena de información, pero que para mí no tiene sentido. Y es lo único, la conclusión que he sacado después de 20 y muchos años. No saben ni Y si hay cómo otra ocurren, ni explicación, por por qué favor, ocurren, ni decídmela, nada porque más. es que me No, encantaría. yo no la tengo, yo estoy haciendo preguntas, ¿no? Claro. Es un mecanismo que Pero se ¿a pone quién en voy a marcha. preguntar? Claro, Una pero evidente. bueno, a lo mejor Preguntar a más una adelante se averiguan esas cosas, el por qué sucede. ¿Tú crees Yo creo que se podrán...? sí, yo creo que la física subatómica nos va a dar muchísimas pistas de todas estas Por cosas. física cuántica está... Pues, ahora, sirve como es para la todo. teoría del caos, sirve para todo. Claro, claro. Pero yo creo que se acabarán explicando. Yo creo que en nosotros está esa capacidad, en todos, como decía Alberto antes. Y es un mecanismo que se pone en marcha de alguna manera y que funciona. Y que funciona. Yo me sigo asustando, admirando y asombrando de las cosas que yo digo a veces y que pasan porque no sé cómo funciona. Cuando Alberto estaba hablando de eso, de la posibilidad de que todos lo tuviéramos y que vosotras lo decís, hombre, yo me estoy acordando de mi madre, por ejemplo. Yo siempre he pensado que mi madre, todos los críos hemos pensado que tu madre es bruja. Es decir, que está como Dios porque está en todas partes, porque se enteraba de las mentiras, de las verdades, predecía lo que iba a pasar, eran videntes absolutas, porque al final decía, te vas a caer y te caía. Es decir, pero eso es una extensión del propio... Primero del conocimiento del hijo, del presentimiento, de la experiencia, de una serie de cosas que se acumulan en una persona especialmente sensible o sensitiva, que es un idioma que os gusta más, que me hace mucha gracia lo de lo sensitivo, y bueno, y eso pues luego aciertan en un 90%, las madres siempre aciertan, son videntes, no. El vínculo La madre emocional acierta con también su es muy niño, importante. pero nosotros acertamos con unos Con el señores que no ministro de conocemos de Fomento, nada. sin ir más lejos. No, con ese no. Pero es que luego siempre decís que tenéis grandes... Bueno, pero... sí, yo- Pero es verdad que tenéis gente... Sí. ¿Vais Eso a me decir impresiona algo? mucho. No, Quería no, preguntarle a ti, Alberto, que se está hablando aquí de la física cuántica, estoy de acuerdo, la física de vanguardia está ya desde hace unas décadas haciendo unos planteamientos que parecen pura magia más que física. ¿Tú crees que los conocimientos a medida que van avanzando en lo que se refiere a la física de partículas subatómicas y todo eso, acabarán dando explicación o por lo menos abriendo una línea de investigación para estos temas, para la evidencia? Bueno, yo creo que sí. Actualmente hay físicos, por ejemplo, como David Bohm, ¿no? Que es un nombrado para el premio Nobel, un físico importantísimo actualmente, ya está en la física supercuántica, que en un nivel mental, ya en un nivel físico, sino por encima de un nivel la sexta dimensión, ya porque cuando ya no cuarta ni la quinta, ya la sexta dimensión, que es un nivel mental. Y incluso se han hecho una serie de experiencias, luego comprobables con instrumentos, que solo tendrían explicación utilizando como hipótesis este nivel mental. Entonces, en este nivel mental cabe todo. El nivel mental no tiene tiempo.
En cuanto a los universos paralelos, explica el 90% de los misterios que hay ahora. Todo lo que ahora es misterio dejaría de serlo. Es una teoría que es como una pesadilla, porque como cuando te miras en un espejo así doble, que ves infinitas caras tuyas que se van alejando, ¿no? El artificio, Alberto, lo curioso es que cuando hablamos, por ejemplo, de física cuántica o de partículas subatómicas, en mi caso sin saber muy bien de lo que estoy hablando, pero uno tiende a pensar que es algo diferente, ajeno, y es algo que se refiere a nosotros mismos, que somos un conjunto de átomos con todo lo que hay por debajo. Nuestra biología es pura dinámica de partículas subatómicas, ¿no? Aparte, por ejemplo, todas las paradojas, el teorema de Bell, el teorema de Bell, ya que empezó con Einstein y dos más, que si, por ejemplo, dos partículas, dos electrones que están juntos, ¿no? Giran en el mismo sentido, el mismo spin, estos electrones los separas, los llevas uno al otro lado del universo, modificas la rotación de uno, el spin de uno, y automáticamente se modifica el otro, como si estuvieran conectados, ¿no? Estando a miles de kilómetros de distancia. Pero automáticamente, es decir, no se sabe el por qué, pero instantáneamente, sin que tenga que ver nada la velocidad de la luz como límite ni nada de eso. Esto se ha comprobado experimentalmente, además. Bueno, pues eso es magia pura. Pues eso es la teoría de la simpatía cósmica de los antiguos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya que habláis del tiempo, y el tiempo se acaba. Y el tiempo de este programa, pues esta noche también se acaba. Volveremos seguramente más adelante sobre el tema, porque ahí en primera vez y aprendéis cosas y me las contáis luego para que yo me entere y acabe sabiendo qué es la evidencia y qué es lo que realmente aquí hace de uno. Pero bueno, yo creo que el tema es muy, muy interesante y me gustaría probablemente a ustedes también volver sobre él en alguna otra ocasión. Pues nada más, daros las gracias por acompañarnos, por vuestra paciencia, y espero que volváis por aquí, más o menos, a vuestra casa. Yo lo he pasado muy bien. Lo mismo les digo a ustedes, este es su programa, esta es su casa, hasta que ustedes quieran.